Donde quiera que estén, sean bienvenidos a esta frecuencia. Hoy nos adentramos en las sombras del archipiélago indonesio, donde aguarda un terror oscuro, forjado a partir de la pérdida. Una criatura que no es solo leyenda, es una maldición, una promesa de que algunos pactos nunca deberían romperse. Ajusten sus auriculares, apaguen las luces y suban el volumen. La noche promete escalofríos. Imagina un país que es básicamente el último rincón de un mapa dibujado por un cartógrafo con pesadillas. Indonesia, un archipiélago de locura, un puñado de islas incontables, donde la naturaleza no juega a ser bonita, juega a ganar. Volcanes que escupen fuego como dragones malhumorados, junglas tan densas que la luz del sol se rinde al intentar entrar, y unos arrozales de un verde tan intenso que casi parece falso. En un lugar así, es lógico que las leyendas de terror no sean solo cuentos para asustar niños. Son el manual de usuario para sobrevivir a un mundo donde lo invisible es tan real como la lluvia. Allá el folclore no es un hobby, es una necesidad. No se trata de fantasmas que se quejan por tuberías o de sombras tontas que se deslizan por los pasillos. No, aquí el mal no tiene reglas, crece de forma retorcida y natural, con una creatividad que da miedo y un currículum vitae de pesadilla. Son entidades que no vienen por tu alma, vienen por tu cosecha, tu ganado, tu salud y la de tus próximos 7 descendientes. Son negocios familiares de la maldad, pactos oscuros sellados con sangre y herencias más jodidas que una hipoteca. Y en esta ocasión, nos vamos a colar en el Salón de la Fama del Horrendo para hablar de uno de los residentes más ingeniosos y despiadados. Olvídate de Drácula y su drama de adolescente gótico eterno. La especialidad de la casa que vamos a servirte hoy es de lenta cocción, un veneno que se administra gota a gota. Es el terror de la siembra y la cosecha, el susurro en el arrozal al anochecer. Hoy desenterramos los secretos de una criatura que es a la vez arma, parásito y maldición familiar. Prepárate para conocer al Pelecid y confía en mí. Después de esto, ese chirrido de grillos en la noche te va a parecer mucho, mucho más siniestro. Te va a hacer mirar hacia la oscuridad con un nuevo nivel de respeto y pavor. Entonces, ¿qué diablos es un Pelecid? Si un vampiro europeo es un CEO en un traje caro chupando sangre cara, el Pelecid es el parásito del subsuelo, el gángster del mundo espiritual. No esperes glamour, la imagen clásica es perturbadora. La mayoría de las descripciones lo pintan como una especie de híbrido entre un grillo gigante mutante y una langosta de pesadilla, todo patas espinosas y un cuerpo que parece una armadura quitinosa. Otros relatos sugieren que puede tomar una forma más humanoide, pero retorcida, como un enano torcido y grotesco que puede comprimir su cuerpo para meterse en cualquier rendija o su lugar favorito dentro de una botella. Su tarjeta de visita es un sonido, un chirrido agudo y penetrante, un sonido que te taladra el cerebro y que significa, sin lugar a dudas, que tu vida está a punto de complicarse mucho. Pero aquí está el primer giro de tuerca macabro. El Pelecid rara vez es un lobo solitario. Es un empleado, un instrumento de poder dirigido por un jefe. Y para entenderlo, hay que hablar de su manager, el Bumo o Paguán. Este individuo no es un hechicero cualquiera. Es el director ejecutivo del mal, un empresario de la desgracia que ha encontrado la forma de proyectar el sufrimiento. Normalmente es una mujer, lo que añade una capa de tabú social a toda esta historia oscura. Esta persona no encuentra al Pelecid en una cueva, no, lo fabrica, y la receta es de las que te quitan el sueño para siempre. La materia prima es tan horrible que cuesta creer que alguien pudiera pensarlo. Se necesita el cadáver de un bebé primogénito que haya muerto durante el parto. El Paguán desentierra el pequeño cuerpo y realiza una serie de ritos abominables sobre él, susurrando encantamientos prohibidos
una y otra vez durante 44 noches seguidas. Al final de este proceso, del cerebro del infante emerge la criatura, un pelecid. No es un fantasma, es una manifestación de puro dolor y maldad, un parásito espiritual forjado a partir de la pérdida más profunda. Desde ese instante, el hechicero tiene un sicario leal, un arma a su disposición, y el pobre espíritu del niño, bueno, su pesadilla apenas acaba de comenzar, condenado a servir para infligir el mismo dolor que lo creó. La relación entre el hechicero y su pelecid es de pura simbiosis parasitaria, una sociedad criminal donde el jefe da las órdenes desde la sombra y el matón hace el trabajo sucio. La motivación casi nunca es venganza personal, es un negocio frío y calculado. El hechicero envía a su criatura a diezmar el ganado de un vecino próspero, a arruinar la cosecha de un competidor o simplemente enfermar a alguien de la familia de un ricachón del pueblo. El objetivo es simple. Cuando la desesperación ya ha hecho suficiente mella, el mismo hechicero se presenta en la puerta de la víctima, con una sonrisa de falsa preocupación, ofreciendo sus servicios de curación, por un precio exorbitante, claro está. Es la extorsión de protección supernatural definitiva. El método de ataque del pelecid es lo que lo hace tan particularmente aterrador. No hay zarpazos, ni mordiscos en el cuello. Su violencia es silenciosa, etérea y por eso mucho más insidiosa. Esta criatura es un ladrón de esencia vital. Se esconde en la hierba alta de los arrozales, se encarama en los marcos de las puertas o se oculta en las grietas bajo la casa, esperando su momento. Cuando la víctima desprevenida pasa cerca, salta hacia ella, no para destriparla, sino para aferrarse a ella e invadirla. Su objetivo favorito es la boca. Se dice que se introduce para chupar la lengua de la persona, o en una versión aún más abstracta y horrible, para robarle el aliento vital, la fuerza que mantiene el cuerpo y el alma unidos. El resultado no es instantáneo, es una decadencia lenta y agonizante. La víctima cae en un estado de letargo profundo e inexplicable. Se consume día a día, incapaz de comer, de dormir, languideciendo en la cama mientras su fuerza es drenada gota a gota. Los síntomas son una pesadilla médica, fiebres que queman por dentro, convulsiones y el sello indiscutible del ataque de un pelecid. El Saguan. Un ataque de Saguan es un estado catatónico donde la persona cae al suelo, inconsciente pero con los ojos abiertos de par en par, mirando a la nada con una expresión de terror vacío, mientras su cuerpo se pone rígido como una tabla. Es la imagen de un alma atrapada, siendo devorada desde adentro por un parásito que ni siquiera puedes ver. Y todo esto, mientras el verdadero culpable observa desde la distancia, frotándose las manos. Por supuesto, el folclore no deja a la gente completamente indefensa ante esta plaga espiritual. Pero, y este es un gran pero, los métodos para lidiar con un pelecid son tan hardcore y peligrosos como la propia criatura. No vale con agua bendita o un crucifijo. Aquí se juega sucio, porque el enemigo no sigue las reglas. El proceso es una cacería espectral de alto riesgo que requiere estómago y unos nervios de acero. El primer paso, obviamente, es confirmar la sospecha. Y para detectar a un ente que es básicamente invisible, se necesita una trampa. Aquí es donde la tradición se vuelve surrealista. Resulta que el pelecid, a pesar de ser una abominación, tiene debilidades absurdamente específicas. Se siente irresistiblemente atraído por ciertos objetos. El más común es el limón. Sí, han oído bien, un cítrico. Otros métodos hablan de instrumentos de metal, como pequeños címbalos o campanillas, cuyo sonido lo hipnotizan. La estrategia consiste en colocar estos objetos como cebo alrededor de la casa, o más comúnmente, cerca de donde yace la víctima. La idea es que el pelecid, en su próxima visita de alimentación, no pueda resistir la curiosidad y se acerque a investigar. Pero la trampa definitiva es más elaborada y macabra. Se necesita un recipiente especial, a menudo una botella de cuello largo o un frasco de bambú tratado, untado por dentro con una mezcla de hierbas especiales,
y a veces hasta con fragmentos de metal afilado. Este artefacto se coloca estratégicamente, convirtiéndose en una ratonera para espectros. La criatura, atraída por el cebo, o simplemente por su naturaleza curiosa, se introduce en el recipiente y queda atrapada, incapaz de escapar de su prisión de cristal o bambú. Imaginen la tensión, una familia vigilando en la oscuridad absoluta, conteniendo la respiración, escuchando ese chirrido infernal acercarse, rezando para que su trampa de limones y frascos funcione contra una fuerza de la naturaleza oscura. Atraparlo, sin embargo, es solo el medio para un fin. El auténtico desafío es destruirlo, y es una tarea que no está exenta de riesgos terroríficos. Un Pelecid capturado es una bomba de energía maligna. No puede simplemente tirar el frasco a la basura. Se dice que hay que exterminarlo con métodos radicales, atravesarlo repetidamente con agujas de acero, arrojarlo a un fuego alimentado con maderas específicas, o el método más drástico y común, partir a Lenta en dos de un solo y certero golpe de machete. La leyenda advierte que en el momento de su destrucción, el Pelecid emite un chillido final tan agudo y lleno de odio que puede enloquecer a quien lo escuche de cerca, y libera una onda de mala suerte pura. Matar al mensajero no significa que el jefe vaya a rendirse, solo significa que la guerra acaba de escalar. Hemos hablado del horror para la víctima y del riesgo de cazar al Pelecid, pero hay una capa final de oscuridad en esta leyenda, quizás la más cruel y retorcida de todas, el destino del propio espíritu y la maldición que carga su amo, porque recuerdan al bebé, ¿verdad? Aquel primer ingrediente inocente y terrible. Su espíritu no encontró paz, está atrapado en esa forma grotesca, forzado a ser un instrumento de dolor, esclavizado a la voluntad de su creador. El Pelecid no actúa por maldad innata, actúa por una obediencia dolorosa y compulsiva. Es un prisionero en su propio cuerpo de pesadilla, condenado a repetir el ciclo de sufrimiento que lo creó por toda la eternidad. Su existencia es un grito silencioso de agonía que se manifiesta en ese chirrido espeluznante. Y he aquí la ironía final, el giro de tuerca kármico. El hechicero no sale ileso de este pacto. La conexión con el Pelecid es un arma de doble filo. Para mantener el control, el hechicero debe realizar rituales constantes de reforzamiento, una manutención espiritual que consume su propia energía y lo ata irrevocablemente a la criatura. Si el Pelecid es destruido, el golpe para el amo es catastrófico. La energía maligna rebota contra él, provocándole una enfermedad repentina y debilitante, locura, o en muchas versiones, una muerte tan horrible y dolorosa como las que él mismo infligió. Es el clásico, el discípulo supera al maestro, pero en una versión donde el discípulo es un parásito espiritual y el resultado es una ruina mutua. Pero la maldición no acaba ni siquiera ahí. Se dice que el conocimiento para crear un Pelecid es en sí mismo una herencia envenenada. No es algo que se aprenda de un libro, se transmite de boca a oreja, normalmente de madre a hija, en un susurro lleno de sombras. Quien lo recibe hereda también la maldición. La línea familiar queda manchada, atrayendo mala fortuna, desgracias y la atención de otras entidades oscuras. Es un legado que promete poder, pero que solo entrega una cadena perpetua de miseria supernatural. Un ciclo del que es casi imposible escapar, una losa que aplasta generación tras generación. Y hablando de ciclos que no queremos que se rompan, el nuestro aquí, en este canal, depende un poco de ustedes. Si esta inmersión en las sombras de Indonesia les ha dejado con el mismo sabor de boca que a mí, entonces hagan que este chirrido se escuche fuerte. Suscríbanse al canal para no perderse la próxima leyenda. Denle like si quieren más historias de terror con este estilo. Y comenten diciendo que otro vampiro o espíritu familiar del mundo quieren que desenterremos. La próxima criatura podría estar más cerca de lo que piensan. Así que amigos, al final, la verdadera pesadilla del Pelecid no es el chirrido en la noche, ni la enfermedad que provoca. Es la idea perversa de que el mal puede ser domesticado, embotellado y usado como herramienta. Es el horror de descubrir
que la peor de las criaturas no surge de las sombras del infierno, sino de la ambición más oscura del corazón humano, forjada con el dolor de los más inocentes. Esta leyenda nos golpea con una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde llegarías tú por poder? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar o a crear para tener ventaja sobre tu vecino? El Pelecid es la manifestación final de la envidia, convertida en parásito, del rencor alimentado hasta tomar vida propia. Es un recordatorio de que algunas herencias no son propiedades o joyas, sino maldiciones que se transmiten en susurros, de que algunos pactos no se escriben con sangre, sino con el silencio cómplice de una familia. La próxima vez que camines solo por un campo al anochecer y sientas un escalofrío que no es del viento, o escuches un crujido en la hierba que no suena a ningún animal conocido, recuerda esta historia. No mires solo por si sale un fantasma. Mira también a la persona aparentemente normal que pasa a tu lado sonriente, porque el depredador más peligroso nunca es el monstruo, sino la mano que lo controla, y esa mano siempre es humana. Cuídense mucho y no miren hacia atrás.